En esta práctica vamos a continuar con el análisis espacial principalmente con datos raster. Vamos a abordar superposiciones complejas de capas e incluso iniciar los análisis de decisión multicriterio. Comenzamos repasando las funciones de clasificación aplicadas a capas raster. Para ello vamos a clasificar la pendiente a las clases establecidas por FAU, que suele ser una clasificación muy útil en numerosas aplicaciones. Estas clases son las que vemos aquí, en este cuadro, de tal manera que la clase con el código 1 correspondería a un terreno plano y se asignaría a aquellos píxeles que tienen pendientes entre 0 y 0,2%. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la clase con el código 6 sería una pendiente inclinada y correspondería a aquellos píxeles con pendiente entre un 5 y un 10%. Por lo tanto, necesitamos calcular la pendiente en porcentaje. En la sesión anterior habíamos calculado la pendiente en grados. Entonces, bien, podríamos transformar este mapa de pendiente en grados a porcentaje haciendo la tangente de la pendiente en grados y luego multiplicando por 100 con la calculadora de capas, o bien podemos volver a ejecutar la orden slope y calcular de nuevo la pendiente y en esta ocasión calcularla en porcentaje. Vamos a optar por esa segunda opción, calcular de nuevo la pendiente. Entonces tenemos que activar el R-Toolbox y dentro de Spatial Analysis Tools nos vamos a Surface y Slope. Aquí el input raster sería el DEN, el modelo digital de elevaciones. Tenemos que asignar una ruta y un nombre de salida, que en este caso voy a asignar el nombre slope por, sería la pendiente en porcentaje, y aquí en el output, en la medida del mapa de salida, pues establecemos que queremos que las unidades sean porcentaje y ya le daríamos a OK. Bien, ese sería el resultado. Y a continuación vamos a clasificar este mapa siguiendo esta clasificación establecida por FAU. Entonces usamos la orden reclassify dentro de Spatial Analyst reclass y reclassify. Bien, el input raster sería la pendiente en porcentaje y el campo, tenemos que en este caso el campo sería el del valor de la pendiente y entonces empezamos a indicar las clases. La primera clase iría desde 0 hasta 0.2 y le asignaríamos el valor 1. La siguiente clase iría desde 0.2 hasta 0.5, que le asignaríamos el valor 2, y así sucesivamente. Bien, para incluir la última clase, la clase 10, tenemos que añadir una nueva fila y entonces tendríamos desde 60 hasta, pues el máximo es 900 y pico, podemos poner 1000 y esa sería la clase 10. De acuerdo, y ya como nombre de salida sería slope, podemos llamarle slope FAU. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos ido
incluyendo las diferentes clases, los diferentes intervalos y el código que tenemos aquí indicado. Ejecutamos la orden. Una vez tenemos el mapa clasificado, podemos abrir la tabla de atributos, añadir un nuevo campo. Va a ser un campo de texto y aquí indicar clases FAO. Vale. Fijaros que me ha dado un error al crear la clase porque había dejado un espacio entre clases y FAO. No se pueden dejar espacios en las etiquetas de las nuevas variables que creamos. Entonces, por defecto, el programa le ha asignado un guión bajo. Bien, ya tenemos en la tabla de atributos ese nuevo campo creado, esa nueva variable, y activamos el editor. Ya sabéis, si no tenéis la barra de edición, tenéis que darle aquí y activar la barra de edición y entramos en modo de edición con Start Edit y le decimos que la capa que queremos editar es la pendiente clasificada siguiendo FAO, y ya podemos asignar los nombres de cada uno de los intervalos dependientes. En este caso, la clase número 1, la descripción era plana o plano. Fijaros que entre 0,2 y 0,5%, que era la segunda clase que establece FAO, que era a nivel, no aparece ningún píxel con ese gradiente dependiente. Entonces, directamente nos vamos a la clase 3, que es cercano. La descripción es cercano al nivel. En el guión de prácticas tenéis las descripciones de cada una de estas clases, en el guión de la práctica 4. Muy ligeramente inclinado y así sucesivamente. Una vez que hemos rellenado toda la columna, nos vamos a guardar la edición, Save Edits, y ya podemos salir del modo edición cliqueando en Stop Editing. Podríamos añadir una nueva columna indicando los intervalos de pendiente que hemos usado para la reclasificación, que también sería descriptiva, de 0 a 0,2%, de 0,2 a 0,5, los que hemos utilizado en la reclasificación. Pero realmente, en este caso no lo vamos a hacer. Entonces, paramos el modo de edición y ya podríamos desplegar la leyenda a partir de la variable que acabamos de crear, y también podríamos cambiar el tipo de paleta. Entonces podemos usar, por ejemplo, esta y bueno, pues ya tendríamos vemos que los colores azules corresponden a zonas más inclinadas y bueno, y los colores amarillos continúan siendo, los azules son zonas más escarpadas y inclinadas serían los verdes y amarillos, y bueno, las zonas planas realmente no son muy abundantes en esta zona. Es una zona con un relieve bastante accidentado. Bien. A continuación vamos a desarrollar algún ejercicio de cálculo de distancias. El análisis de distancia y los análisis de vecindad comprenden numerosas herramientas, algunas de ellas muy poderosas y complejas. Nos vamos a centrar en los dos casos más básicos, uno de los cuales ya lo vimos en la práctica 2, como es el cálculo de la área de influencia, la herramienta Buffer, y dentro de la herramienta de distancia que generan capas raster distinguimos dos formas principales de ejecutar el análisis de distancia, la distancia euclidiana y la herramienta de distancia ponderada con el costo. Vamos a empezar calculando la distancia euclidiana
a la red de caminos de nuestra zona de estudio. Para ello, de la IDGeo Bolivia he descargado la capa de caminos de toda Bolivia. Esta capa está en coordenadas geográficas, quiero recordar, y la he proyectado a coordenadas UTM. Y posteriormente la he recortado con la máscara de nuestra zona de estudio. Para ello he utilizado la orden clip que ya conocemos perfectamente y así obtenemos los caminos restringidos a nuestra zona de estudio. Entonces la herramienta que vamos a utilizar es la herramienta distancia euclidiana y nos mide la línea recta que va desde cada una de las celdas que estarían contenidas en esta zona de estudio hasta el camino más cercano. Hasta el tramo de camino que se encuentre más cercano de ese píxel en concreto. Entonces vamos a calcular la distancia desde cualquier punto del área de estudio a un camino, al camino más cercano. Para ello aplicamos la herramienta dentro de Spatial Analysis Tools, distancia y distancia euclidiana. Como input raster o Feature Source Data introducimos los caminos, porque es a los caminos a quien le vamos a calcular la distancia. No olvidemos que lo que vamos es a determinar la distancia a ellos desde cualquier punto del área de estudio. Asignamos un nombre al raster de salida. Por ejemplo, le podemos llamar dist_cam. Y vamos a definir, esto es interesante, nos pone por defecto 306 como la resolución que va a tener, o sea, el tamaño de celda que va a tener el raster de salida, pero nosotros lo vamos a fijar a 30 porque, como recordáis, nuestro modelo digital de elevaciones con el que estamos trabajando tiene 30 metros de resolución, es decir, cada píxel tiene 30 por 30 metros. Aquí lo que tenemos que asignar es el tamaño y la resolución del raster de salida. Y 30 metros es la que voy a elegir porque posteriormente voy a usar esta capa para generar otras capas que voy a superponer con otras derivadas también del modelo digital de elevaciones. Bien, se podría indicar la dirección de esa distancia, pero en este caso no lo vamos a hacer. Entonces, aplicamos OK. Vale, y este sería el resultado. Vamos a analizar un poquito mejor este resultado. Vemos que las distancias son más pequeñas, están en estos colores que vienen asignados a los valores de distancia más bajos en las zonas por donde pasa el camino y sin embargo en las zonas más alejadas pues adquieren estos colores por ejemplo lilas o azul, que es la paleta que por defecto se nos muestra. Bien, vamos a intentar desplegar este mapa con una paleta diferente. En principio, en lugar de usar valores clasificados, vamos a hacer la variable continua y vamos a utilizar una paleta, por ejemplo, podemos intentar utilizar esta, que es similar a la que tenemos desplegada, ¿de acuerdo? Y entonces ahora vamos a hacer un zoom en cualquiera de las zonas por las que no es fácil apreciar el pixelado con esta paleta. Voy a cambiar de paleta. A ver si soy capaz. Y a ver si con esta, que tiene, quizá esta de aquí, que tiene más tonalidades, vale, es más fácil apreciar los cambios. Entonces, si nosotros hacemos un buen zoom cerca de la zona por donde pasa un camino, y miramos la distancia que hay desde la celda del raster que hemos generado al camino, veremos, bueno, he cogido un píxel, por ejemplo, si cojo este píxel de aquí, que es por donde pasa justo el camino, la distancia de ese píxel al camino es 0 porque por ese píxel está pasando el camino. Si me muevo un poquito
a la izquierda o a la derecha y cliqueo sobre el siguiente píxel, veremos que la distancia son 30 metros. Tenemos que tener en cuenta que los píxeles tienen 30 metros de resolución. Eso significa que el lado son de 30 por 30 metros. Por lo tanto, el lado del píxel de la celda mide 30 metros. Al desplazarme hacia la izquierda, un píxel, pues me he desplazado 30 metros y por lo tanto la distancia es 30 metros. Si me voy al siguiente píxel, pues ya me estoy yendo me he ido 2 píxeles más allá, estoy a 90 metros. Y así sucesivamente, en este de aquí, pues ya estaría a 120 metros, etc. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, espero que entendáis cómo se construye el mapa de distancia. O sea, los píxeles por donde pasan los caminos, en esos píxeles el valor de distancia es 0 y conforme nos vamos alejando de esos píxeles, pues va aumentando la distancia, cada píxel va aumentando 30 metros, ¿de acuerdo? Ahora, como veis, cuando calcula el mapa de distancia, pues calcula una imagen rectangular. Entonces lo que vamos a hacer es recortar esta imagen antes de continuar con la máscara de la zona de estudio. Para ello nos vamos de nuevo al Spatial Analysis Tools y en Extraction, Extract by Mask, y le decimos que la imagen de distancia la recorte con nuestra máscara de la zona de estudio y como nombre de salida pues podemos llamarle distcam, por ejemplo F, que sería la versión final. Bien. Y ahora cuando finalice, vale, bueno, lo ha desplegado con una paleta en blanco y negro, en tonos de grises, y vamos a coger una paleta más interesante, esta por ejemplo, que asigna colores cerca de los rosas a las zonas más cercanas, blanco y rosa a las zonas más cercanas a los caminos, y conforme nos vamos alejando va yendo hacia los tonos marrones, etcétera, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Vamos a desarrollar otro ejemplo. Vamos a calcular la distancia de nuestra zona de estudio a las estaciones meteorológicas más cercanas. Hemos descargado el mapa de estaciones meteorológicas que aparece en GeoBolivia, donde aparecen una serie de estaciones meteorológicas para toda Bolivia. En este caso, como podemos observar, todas las estaciones meteorológicas están fuera de la zona de estudio. Entonces, lo que he hecho ha sido crear un área más extensa a partir del mapa de municipios de toda Bolivia. He seleccionado algunos municipios adyacentes y he eliminado las fronteras con la orden Dissolve para crear así una máscara un poco más extensa que integre algunas al menos algunas de las estaciones meteorológicas. Bien, entonces vamos a ejecutar la orden y vamos a calcular la distancia de cualquier celda que quedase en el interior de esta zona hasta las estaciones meteorológicas más cercanas. Bien, pues vamos de nuevo a la herramienta distancia y también distancia euclidiana. En este caso, los elementos a los cuales, o sea, los elementos a donde vamos a referir nuestro mapa de distancia son las estaciones meteorológicas. Tenemos que generar un mapa de salida, que sería distancia a las estaciones meteorológicas. Y aquí vamos a indicar, como antes, un tamaño de píxel de salida de 30 metros porque es la resolución de nuestro modelo digital de elevaciones y la resolución de trabajo nuestra. Y ahora es muy importante que en Environments indiquemos que la extensión de la zona para la que queremos calcular la distancia, pues que la restrinja solamente a esa zona
extendida que incluye a nuestra zona de estudio, lo que sería el polígono S nuevo que se llama distx2, que tenéis en material. Bien, así va a funcionar más rápidamente la orden y vamos a calcular, por lo tanto, la distancia a las estaciones meteorológicas desde cualquier punto dentro de este polígono, desde cualquier celda. Aquí tenemos el resultado y ahora lo que haríamos sería recortar el resultado con nuestra capa que delimita la zona de interés, con la máscara del modelo digital de elevaciones. Entonces usamos la herramienta dentro de Spatial Analysis Tools de Extraction, Extract by Mask. Entonces, como raster de entrada, metemos la distancia a las estaciones meteorológicas, la que acabamos de calcular. Como máscara, utilizamos la máscara del DEN, nuestra máscara de la zona de estudio, y el nombre de salida sería la distancia a las estaciones meteorológicas. Y esta sería la capa de salida. Vale. Vamos a ver ahora el resultado. Lo tenemos aquí, cambiamos la paleta. Por ejemplo, de nuevo esta que tiene más colores. Y aquí vemos cómo las distancias mayores corresponden a valores azules. Entonces toda esta zona sería la zona que está más distante de las estaciones meteorológicas más próximas a la zona de estudio. Por último, en relación con las herramientas de distancia, vamos a calcular la distancia con menor coste o ruta de menor coste entre dos sitios de interés. La herramienta coste de distancia o distancia con coste ponderado modifica la distancia euclidiana que hemos visto anteriormente al establecer la distancia como un factor de coste, que es el coste de viajar a través de cualquier celda dada. Por ejemplo, para desplazarnos de un punto a otro, si en medio hay una montaña, es posible que sea más corto escalar la montaña hasta nuestro destino, pero probablemente es más rápido caminar alrededor de esta. Vamos a hacer un ejemplo en el que la distancia de coste entre los dos sitios, el sitio 1 y el sitio 2, que nos aparecen en pantalla, son los dos puntos, el rojo y el verde, los vamos a definir en función de las características del terreno. Vamos a definir el coste, la distancia de coste la vamos a definir en función de las características del terreno, de tal manera que cuanto más escarpado sea el terreno, mayor será el coste y al contrario, los costes serán más bajos para zonas de poca pendiente. Para ello necesitamos el mapa de pendiente, que ya lo calculamos tanto en grado como en porcentaje, pero con este tipo de herramientas no se trabaja directamente con el mapa de pendiente, sino que vamos a usar el mapa de pendientes que hemos reclasificado anteriormente a las clases de FAO, a las 10 clases de FAO, en el que para las pendientes bajas el número de clase que se le asignaba es un número bajo, 1, 2, 3 eran la valoración que tenían, el identificador que tenían esas clases, y este identificador iba aumentando a medida que el terreno es más escarpado. Con ese mapa, con la pendiente clasificada, podemos construir un mapa de coste de distancia. Bien, para ello utilizamos la herramienta distancia dentro de Spatial Analysis Tools, distancia y cost distance. En el input fetcher marcamos el punto de inicio, que sería el sitio 1. Este es un shapefile que contiene el punto con nuestro interés y tiene las mismas coordenadas, está referenciado en el mismo sistema de coordenadas, con el mismo datum que el resto de mapas con los que venimos trabajando. Bien, como cost raster introducimos el mapa de pendientes reclasificado a las clases de FAO.
que hemos visto anteriormente. Entonces buscamos ese mapa y por último tenemos que asignar un nombre para el mapa de salida y le vamos a llamar cost dist. El resto lo dejamos por defecto y este sería el resultado. Si nosotros utilizamos la herramienta de medir para medir la distancia entre el sitio 1, nuestro origen, y el sitio 2, vemos que estamos aproximadamente en valores en torno a los 66.000 metros, a los 66 kilómetros, mientras que la categoría que vemos aquí de color corresponde a valores en torno a 500.000 metros. A continuación, calculamos el vínculo de menor coste. La herramienta vínculo de menor coste nos proporciona un mapa que podríamos llamar un mapa de carreteras o caminos que identifican la ruta que se debe tomar desde cualquier celda de nuestra zona de estudio a lo largo de lo que sería la ruta de menor coste para llegar hasta nuestro punto de origen más cercano. Para calcular el coste cuando se mueve desde una celda hasta uno de esos 4 elementos próximos directamente conectados con esa celda, el coste para moverse vendría dado por esta ecuación. Sería el coste de la celda 1 más el coste de la celda 2 dividido por 2. Así va calculando los costes en un proceso que es iterativo y que se inicia con el punto de origen, desde, por ejemplo, el que vamos a buscar la ruta menos costosa, y en el segundo paso de ese proceso iterativo tiene en cuenta el coste que se había calculado en el caso anterior. Entonces veis cómo calcula el coste en ese segundo paso, pero va acumulando el coste y suma el calculado en el paso anterior. Podéis consultar la página de Esri, que tenéis aquí el link, para entender mejor el proceso exacto del cálculo de este coste acumulado. Bien, ¿cómo se lleva a cabo en ArcGIS? ¿Cómo se usa esta herramienta? Bueno, pues la herramienta estaría también dentro de la herramienta de Spatial Analysis Tools Distancia y se llama Cost Back Distance, Cost Back Link. Aquí introducimos de nuevo el sitio 1, que sería el origen, el cost raster sería como anteriormente el mapa dependientes de FAO, porque como hemos comentado anteriormente el coste va a venir definido por lo escarpado que sea el terreno, y el nombre de salida de nuestro raster va a ser pues cost back. Este sería el resultado. Y por último vamos a calcular ya la ruta de menor coste entre el sitio 1 y el sitio 2. Y usamos la herramienta Cost Path o ruta de menor coste, que sería esta herramienta de aquí. Nos va a dar la ruta de menor coste desde un punto de destino al origen, desde el punto 2 al punto 1. Además de requerir que se especifique el destino, en este caso ya especificaríamos el destino, nos va a pedir las dos rasters que acabamos de derivar anteriormente, el derivado de la herramienta coste de distancia y el raster de menor distancia y el raster del vínculo de menor coste. ¿De acuerdo? Entonces entramos el cost dist
y el raster de vínculo de menor coste, costback. Y como nombre de salida le vamos a llamar ruta menor coste. Bueno, el nombre es muy largo. Ruta low cost, vamos a poner. Bueno, sigue sin... ¡Ay! Vale, ya sí le gusta el nombre. De acuerdo, entonces, bien. Esto se puede hacer teniendo en cuenta como coste no únicamente las características topográficas del terreno, si está más escarpado o menos escarpado, sino que también podría tenerse en cuenta cuál es la cobertura de las cubiertas que hay en la zona, o si hay ríos, que se pase o no por los ríos, o que se pase, si hay lagos, que se tengan que evitar esos lagos, etc. Entonces, este cálculo puede ser bastante complejo para cuando interesa hacerlo bien, hacer un estudio serio, pues normalmente implica varias variables en el cálculo de los costes. Entonces habrá además las diferentes variables implicadas pueden tener peso distinto. Puede, por ejemplo, que la pendiente del terreno tenga más peso en el cálculo que los tipos de usos del suelo, o al contrario. Entonces, bueno, son posibilidades que se pueden implementar y que dan un gran potencial a esta herramienta. Bien, vamos a ver el resultado. El resultado, pues como es una ruta con un solo píxel, no somos capaces prácticamente de verlo. Entonces lo que voy a hacer es vectorizar. Mira, el resultado sería este. Vamos a quitarlo todo. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la ruta de menor coste. Pero como apenas podemos ver por dónde va, lo que vamos a hacer es vectorizarla, convertirla en una línea, y esa línea la vamos a poner encima, por ejemplo, del sombreado del DEM para hacernos una idea de qué es lo que ha hecho la herramienta. Entonces, para vectorizar, pues nos vamos a Conversion Tools, From Raster, Raster to, en este caso queremos una línea, pues vamos a convertir el raster a un archivo vectorial, concretamente a un archivo donde los elementos son polilíneas. Raster to polyline, y introducimos el raster, que es plow cost, y como nombre de salida pues le podemos poner ruta low C. Bien, y ahora vamos a preparar el Hillshade, y aquí tenemos desplegamos la línea, vamos a ponerla en un tono más evidente o con mayor grosor, y fijaros cómo no ha trazado la línea más corta, la distancia más corta entre los dos puntos, entre el punto del sitio 1 y el sitio 2, sino que lo que ha hecho es ir evitando toda esa zona que es más escarpada e irse por esta zona que tiene pendientes menores. Bien, y con esto acabamos los ejercicios de distancia. A continuación, vamos a analizar cómo podríamos hacer un análisis de vecindad, un análisis buffer. Supongamos que a nosotros nos interesa identificar todas aquellas zonas que están cerca de los caminos de nuestra zona de estudio.
Por ejemplo, que estén a menos de 5 kilómetros de los caminos de nuestra área de estudio. Bien, pues hay varias opciones. En este caso, como los caminos los tenemos como líneas en formato vectorial, podríamos utilizar la herramienta que ya conocemos como dentro de Analysis Tool, Proximity y Buffer, y crear el buffer de 5 kilómetros alrededor de todo ese conjunto de caminos. Y luego rasterizar, el resultado, convertirlo a raster. Esa sería una opción. Una segunda opción es utilizar la distancia euclidiana. Nosotros, en un ejercicio previo, hemos calculado la distancia a estos caminos. ¿De acuerdo? Este es el mapa de la distancia a los caminos de nuestra zona de estudio, ¿vale? Luego lo recortamos, ese mapa lo recortamos y es este mapa de aquí. Bien, pues como nosotros tenemos la distancia desde cualquier punto de nuestra zona de estudio hasta los caminos, pues podemos reclasificar este mapa de aquí y quedarnos con todas aquellas celdas que tienen una distancia a algún camino de menos de 5 kilómetros. Y de esa forma podríamos generar el área de influencia o el buffer de 5 kilómetros alrededor de los caminos. Bien, vamos a hacerlo. Bien, usamos la orden dentro de Spatial Analysis Tool, Reclassify, que ya la conocemos. Introducimos el mapa de la distancia euclidiana a los caminos y bueno, en realidad solamente necesitamos 2 registros, con lo que todos estos registros que nos aparecen por defecto para la reclasificación los eliminamos y podemos asignar desde todo lo que va desde 0 hasta 5 kilómetros, o sea 5.000 metros, todo aquello que está a menos de 5 kilómetros de los caminos, le vamos a dar el valor 1. Y a todo lo que está a más de 5 kilómetros de los caminos, le vamos a dar el valor 2. Por ejemplo, entonces desde 5 kilómetros hasta, como el valor máximo son unos 30.000 metros, pues hasta 30.000 le damos el valor 2. Y como nombre de salida le vamos a llamar DISCAM-RECLA. O también podemos llamarle directamente DISCAM-BUF. Es un buffer, una zona de influencia de 5 kilómetros alrededor de esos caminos. Mejor le vamos a poner CAM-BUF, el buffer de los caminos. Le damos a OK y de esta forma el resultado sería un buffer de 5 kilómetros alrededor de esos caminos. Bien, ese sería el resultado. La zona de influencia, el área de influencia serían los píxeles en verde y el resto pues no estaría dentro de ese área de influencia. Si tuviésemos los caminos, en lugar de tenerlos como vectores, los tuviésemos en formato raster, como la capa caminos RasDef, que lo que he hecho ha sido rasterizarla, convertirla en formato raster. Bien, y entonces quisiera hacer el área de influencia, pues también existe una herramienta para ello que está dentro del toolbox de Spatial Analysis Tools y dentro de Generalization Expand. Bien, esta herramienta me va a permitir expandir un número de celdas, un número de píxeles que nosotros indiquemos. No trabaja con distancias, trabaja con número de píxeles, pero como nosotros sabemos cuál es la resolución que tiene un píxel, cuál es la distancia
la longitud que tiene cada lado de los píxeles de una imagen, pues podremos de esa forma hacer un área de influencia de una determinada, con una determinada longitud, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a hacer es expandir determinadas celdas, determinados elementos que vienen identificados por unos identificadores concretos que tienen esas celdas, pues se va a expandir un número determinado de celdas. Vamos a ver un ejemplo que es como mejor se entiende. Introducimos los caminos rasterizados y como nombre de salida le vamos a llamar camino Can Buffer, pero de 3 kilómetros en este caso. En esta ocasión, para que ajustar a un número redondo, en lugar de hacerlo de 5 kilómetros, lo vamos a hacer de 3 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque como cada celda tiene 30 metros de lado, pues si nosotros tomamos como, le indicamos a la orden que nos expanda 100 metros, o sea, perdón, 100 celdas, nos va a expandir, nos va a crear una zona de influencia de 3 kilómetros. Entonces, el número de celdas que vamos a expandir van a ser 100 y el valor que tienen las celdas a las que le vamos a calcular ese área de influencia, esas celdas a las cuales le vamos a llevar a cabo la expansión, tienen el valor 1, porque lo vemos aquí que esa capa, en esa capa las celdas tienen el valor 1. ¿De acuerdo? Le damos a OK. Bien, y este sería el resultado, sería esa área de influencia de 3 kilómetros alrededor de 100 píxeles alrededor de esos caminos. Si lo comparamos con la otra forma de hacer el buffer, reclasificando la distancia, vemos que bueno, es un poquito más grande porque el otro buffer era 5 kilómetros y aquí tenemos un buffer de 3 kilómetros. Bien, y con esto acabamos con las herramientas de buffer. Vamos a continuar la práctica con las funciones de superposición. Vamos a entrenar estas funciones de superposición de varias capas y con algoritmos un poco más complejos que lo que hemos visto hasta ahora en la práctica anterior, calculando dos índices topográficos secundarios que son muy interesantes porque tienen importantes aplicaciones ambientales y su obtención es bastante sencilla y solamente se requiere disponer del modelo digital de elevaciones del área de interés. El primero de ellos es el Wetness Index o índice topográfico W, que fue descrito por Beven y Kirby y se usa para describir los efectos de la topografía sobre la localización y tamaño de las áreas fuentes de escorrentía generadas cuando se excede la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, es decir, lo que se conoce como escorrentía por saturación, o sea, nos describiría la localización de las áreas donde potencialmente se va a generar escorrentía por saturación. Moore y colaboradores posteriormente encontraron una fuerte correlación entre la distribución de este índice, la distribución espacial de este índice y la distribución del contenido en agua de la superficie del suelo en cuencas pequeñas bajo condiciones de flujo estacionario. Este atributo topográfico viene definido por esta ecuación, entonces se calcula como el logaritmo neperiano del área drenada específica y el ratio entre ese área drenada específica y la tangente de la pendiente en radianes. Se necesita, por lo tanto, calcular el área drenada específica, que es el área de drenaje por unidad de longitud de curva de nivel. Eso sería AS. Esta variable es proporcional a la escorrentía superficial o subsuperficial poco profunda en un punto dado del paisaje e integraría los efectos del área de contribución ladera arriba y de la convergencia y divergencia de la cuenca para la escorrentía. Entonces, para calcular AS, lo que vamos a calcular
es el área de contribución o flujo acumulado expresado en metros cuadrados y luego habría que dividirlo por la resolución de la celda, es decir, estaría expresado en metros cuadrados partido por metro. Entonces vamos a calcular el área de contribución o flujo acumulado. Calcular la variable flujo acumulado o también llamada área de contribución o área drenada. Para ello tenemos que dar un paso previo, porque como resultado de la interpolación que se aplica durante la construcción del modelo digital de elevaciones, suelen aparecer concavidades o pozos a lo largo de los fondos de valle, que se generan por el uso de funciones de interpolación de grado superior en zonas conflictivas. La existencia de estos pozos, aunque algunas veces pueden ser reales, la mayoría se debe a artefactos derivados de la construcción del modelo digital de elevaciones. Estas concavidades interrumpen las líneas de flujo cuando se hacen simulaciones de procesos hidrológicos. Por ello, es necesario corregir dichas concavidades mediante algoritmos que simulan la inundación y relleno de pozos. Vamos, por lo tanto, como primer paso a rellenar el modelo digital de elevaciones. Para ello nos vamos a la Toolbox, Spatial Analysis Tools y dentro del módulo de hidrología, la orden Fill. Introducimos el modelo digital de elevaciones y como nombre de salida lo denominamos DENFILL. Bien, a continuación al DEN, el resultante, le vamos a calcular la dirección de flujo. Le vamos a llamar flow dir. Y podríamos seleccionar esta celda que viene aquí y forzar todas las celdas a que fluyan fuera las que quedan en los bordes. De momento lo dejamos sin hacer el forzado. Y por último, en el tercer paso vamos a calcular el flujo acumulado. Para ello tendremos que introducir el flow direction y como nombre de salida le vamos a llamar flujo ACUM. El resultado sería este mapa que vemos aquí. Si hacemos un zoom, vemos que hay muchos píxeles que tienen valores muy bajos, que son los que adquieren el color 0 en este caso, y algunos píxeles donde los valores de flujo acumulado son muy altos. Estos píxeles normalmente vamos a hacer un zoom mayor, normalmente van a coincidir con las zonas de los cauces, donde, por ejemplo, en este caso, el número de celdas que drenan, el número de píxeles que drenan a esa localización concreta, que coincidiría con un cauce, es de 423.531 celdas. Sin embargo, en esta localización de aquí, pues esto sería el pixel value, el flujo acumulado es 0, o sea, no drena ninguna celda, no hay, sería una celda, pues, por ejemplo, a las celdas a las que no drenan ningún otro píxel son las típicas celdas de las divisorias, o que tengan una localización en la ladera, en la parte más alta y con una disposición
de tal manera que no drene, que no le llegue agua nada más que la procedente de la lluvia. Aquí tenemos uno que tiene un píxel que tiene un valor de 51 celdas que drenarían a él. A este drenan 3, 2, 500, 4, en fin. Hay una gran variabilidad y, como veis, los valores más elevados de flujo acumulado, como es lógico, pues van a corresponder a lo que probablemente coincidirá con los cauces. De hecho, esta variable se suele utilizar reclasificándola para obtener los cauces en la zona. Los cauces en la zona de estudio. Bien. Como acabamos de ver, el flujo acumulado está expresado en número de píxeles. Y el primer problema que nos encontramos es que ArcGIS, a aquellos píxeles que no reciben agua de ningún píxel localizado aguas arriba, por ejemplo, los píxeles que forman parte de la divisoria de aguas, ArcGIS les asigna el valor 0. Lo hemos visto anteriormente, hemos visto algunos píxeles en los que el flujo acumulado tiene el valor 0. Otro software, como por ejemplo Idrisi, asigna a esos píxeles el valor 1. Y este es el valor que debería tener, porque hay que tener en cuenta que si bien ese píxel no recibe agua de otro píxel localizado aguas arriba, sí que recibe el agua, por ejemplo, de la lluvia. Y al llover sobre toda la celda, en realidad está recibiendo el agua de un píxel, del píxel en sí mismo. Por ello, para realizar correctamente los cálculos que vamos a realizar a continuación para calcular el Wetness Index y el factor LS, tenemos que sumarle 1 a toda la capa de flujo acumulado, para tener en cuenta ese agua que recibiría el píxel, pues por ejemplo de la lluvia, ¿no? El agua del propio píxel. Entonces esto lo vamos a hacer usando para ello la calculadora de imágenes. Nos vamos a Spatial Analysis Tools, Map Algebra. Y calculadora raster. Entonces vamos a calcular una nueva capa en la que al flujo acumulado le sumemos 1. Y le vamos a llamar flow acum 1. Lo que hace esta orden es sumarle a todos los píxeles el valor 1. La imagen resultante sigue teniendo unidades de píxeles, es decir, número de píxeles que drenan a cada píxel. Si lo quisiéramos expresar en área, tendríamos que multiplicar por el área que tiene cada píxel. Como la resolución del modelo digital de elevaciones y de todas las capas con las que estamos trabajando es de 30 metros, eso significa que cada píxel tiene un área de 30 por 30 metros, es decir, de 900 metros cuadrados. Entonces, si nosotros quisiéramos expresar esta variable del flujo acumulado o del área de contribución en área, tendríamos que multiplicar la imagen por 900 y así obtendríamos el área de contribución en metros cuadrados. Pero el índice W, el Wetness Index, la variable que forma parte de este índice es el área drenada específica, que es el área de contribución o flujo acumulado expresada en metros cuadrados, pero luego dividido por la resolución de la celda. Es decir, está expresado en metros cuadrados partido por metros. Entonces, una vez que lo tengamos en metros cuadrados, después de haber multiplicado por 900, tendríamos que dividir de nuevo por la resolución de la celda, que es 30. Por lo tanto, directamente lo que vamos a hacer es multiplicar esta imagen por 30 y así no tenemos que dar esos dos pasos. Primero multiplicar por 900 y luego dividir por 30, sino que directamente multiplicamos por 30. Usamos el Raster Calculator para multiplicar por 30. Entonces, el resultado sería pues el flow accumulation 1 multiplicado por 30. Y el resultado, a esta imagen le vamos a llamar AS. Ya, por lo tanto, tenemos calculado el numerador del ratio al cual le vamos a hacer el logaritmo neperiano. Como vemos,
en el denominador está la tangente de la pendiente, pero la pendiente tiene que estar expresada en radianes. Entonces la pendiente la tenemos calculada en grados y en porcentaje. Vamos a usar la pendiente en grados y lo que vamos a hacer es multiplicarla por pi y dividirla por 180 para convertirla así a radianes. Bien, de nuevo usamos el Raster Calculator y, bueno, primero vamos a cargar primero la capa de pendientes en grados y ahora cogemos el Raster Calculator y, bueno, como son números reales lo que vamos a obtener, ponemos la expresión float, que se refiere a que vamos a trabajar y a mantener todos los decimales porque estamos trabajando con números reales. Entonces, la pendiente expresada en grados la multiplicamos por 3.1416, que es el número pi, y la dividimos por 180 grados. Y así obtendríamos la pendiente en radianes. Bien, y ya estaríamos en disposición. Bien, vamos a eliminar la información que no necesitamos, como sería la pendiente en grados. Tampoco necesitamos el flujo acumulado. Bien, entonces ya estaríamos en disposición de calcular el Witness Index. Sería el neperiano de AS partido por la tangente de la pendiente en radianes. Entonces, de nuevo, usamos el Raster Calculator y la expresión sería el logaritmo, bueno, primero float del logaritmo neperiano, y ahora voy a abrir un paréntesis para meter dentro de ese paréntesis el ratio de A, que es el área de contribución, partido por, tengo que hacer ahora el seno, perdón, la tangente de la pendiente en radianes. Esta sería la función tan de la pendiente en radianes y tengo que asegurarme que el número de paréntesis que he abierto y que he cerrado coinciden. Entonces he abierto 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Tendríamos que 1, cierra tangente. Bien. Y a este resultado le vamos a llamar W. Bueno, hay un error en los paréntesis. Bien. Y ahora llamaremos Witness y calculamos. Bien, este sería el resultado. Vamos a cambiar la paleta para tratar de ver un poco mejor esta imagen. Por ejemplo, intentamos poner esta. Vamos a quitar un momento de la vista estas imágenes. Y si hacemos un zoom. Bien. Fijaros de nuevo cómo en los sitios donde se acumula el agua, pues se observan los valores más altos de Witness, ¿de acuerdo? Próximos a 23
Y estos valores en general más altos, vamos a cambiar de nuevo la paleta a ver si lo vemos. Por ejemplo, con esta paleta se aprecia un poquito mejor el patrón del Wellness Index. Vemos como en toda esta zona montañosa, aunque hay variabilidad dentro de ella, pues tiene valores en general más bajos de Wellness Index, mientras que en estas llanuras que aparecen aquí, que tienen pendientes más bajas y reciben el área de contribución de esta zona montañosa, igual ocurre aquí. Como otro ejercicio de superposición de capas, vamos a calcular el índice de transporte potencial de sedimentos o factor LS. Este factor representa los efectos de la topografía sobre los procesos de transporte de sedimentos. Es una medida de la capacidad de transportar sedimentos que tiene el flujo de agua en un punto dado del paisaje. Es una medida explícita de los efectos de la convergencia de la escorrentía formando surcos, lo que se conoce como rilling. El LSF puede describirse por la siguiente ecuación, en la que hay implicadas dos variables, de nuevo el área drenada específica y la pendiente también de nuevo expresada en radianes. Entonces vamos a introducir esta fórmula más compleja en la calculadora de imágenes y vamos a calcular el factor LS. Vamos a ArcGIS y cogemos la calculadora de imágenes. Y comenzamos a introducir la expresión. Introducimos la expresión. De nuevo, incluimos float para que nos aparezcan, para trabajar con los decimales, 0,4 más 1, que sería n más 1, por el área de contribución partido de 22.13 y elevado a 0,4, que sería n, y todo esto multiplicado también por el seno de la pendiente en radianes, partido por 0.0896 y todo ello, este ratio, elevado a 1.3. Bien, como nombre de salida le llamamos LSF. Y este sería el resultado. Este LSF se puede introducir en la ecuación universal de pérdida de suelo. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí como el factor topográfico. Vemos aquí como, bueno, salvo algunos píxeles muy concretos, que podríamos reclasificar porque corresponden a cauces principales, en zonas en las que tienen bastante pendiente y tienen valores de LSF que son realmente elevados, pero el resto, bueno, pues vemos este patrón en el que esta zona más llana tiene valores más bajos y esta zona más montañosa tiene valores más elevados de LSF. Entonces, los valores de LSF son muy altos cuando se acumula mucho flujo de agua, la recontribución es muy grande y al mismo tiempo la pendiente también es muy inclinada. Entonces el flujo de escorrentía adquiere tiene un alto poder erosivo. Mientras que a diferencia con el Wellness Index también eran zonas en las que se acumulaba mucho, zonas que tenían una área de contribución muy grande, pero sin embargo la pendiente era reducida, por lo que ahí la escorrentía se ralentizará y se acumulará el agua en profundidad porque son zonas con poca pendiente. Bien, ambos índices son índices que tienen un alto valor para la mayoría o para muchas de las aplicaciones ambientales y al mismo tiempo nos han permitido entrenarnos con las funciones de superposición de capas.
vamos a realizar un ejercicio sencillo para iniciarnos en los análisis de decisión multicriterio. La evaluación multicriterio y multiobjetivo es un conjunto de técnicas que se utilizan en las decisiones multidimensionales y en los modelos de evaluación. Constituyen una potente metodología en planificación y ordenación territorial y además también se usan muchísimo en la resolución de diferentes problemas ambientales que requieren considerar múltiples variables que interaccionan. El primer paso en un análisis de decisión multicriterio es definir el objetivo o los objetivos que se pretenden alcanzar. Por ejemplo, podría ser identificar la mejor localización para una actividad en un territorio. En segundo lugar, es necesario establecer cuáles son los criterios que condicionarán la consecución de dicho objetivo. Estos criterios pueden ser de dos tipos: limitantes o restricciones que limitan nuestro análisis a regiones geográficas particulares. Incluyen las variables que representan aquellos aspectos de la realidad que determinan qué alternativas son válidas o aceptables y cuáles no lo son como solución al problema. Siempre son imágenes booleanas, una si es apropiado y 0 si no lo es. Y el segundo tipo de criterios son los factores, que definen el grado de idoneidad para todas las regiones geográficas. Incluyen las variables que representan aquellos aspectos de la realidad que aumentan o disminuyen la valoración de una alternativa como solución al problema. Los factores pueden ser cuantitativos u ordinales. Van a tener unas puntuaciones que hacen que sean muy idóneos cuando tienen una puntuación muy alta o poco idóneos cuando la puntuación es baja. Normalmente estas puntuaciones, claro, dependen del objetivo en cuestión. Se cuantifican y se evalúan en conjunto y se pueden así comparar y cuantificar alternativas entre sí. El tercer paso es la normalización de los criterios, que consiste en el caso de los factores en asignar puntuaciones normalizadas a efectos de eliminar los problemas de cálculo originados en la utilización de diferentes escalas o unidades en la matriz de decisión. A menudo se lleva a cabo a través de funciones de reclasificación, por ejemplo en el caso de los limitantes o también en el caso de las variables que intervienen como factores y sobre todo cuando son cualitativas u ordinales. Otras veces es posible asignar a través de una función matemática un valor cuantitativo normalizado de actitud a los valores de la variable cuantitativa influyente. Esto va a ser más sencillo o más complejo dependiendo del software que utilicemos. Además, hay que tener en cuenta que hay algunos criterios que tienen para el decisor más relevancia que otros, por lo que es necesario llevar a cabo una asignación de pesos o ponderaciones. Se denominan pesos o ponderaciones a aquellas medidas de la importancia relativa que los criterios tienen para el decisor. La combinación de criterios, que sería el último paso, o también que se conoce como regla de decisión, es el mecanismo mediante el cual se combinan los criterios para producir una única valoración de cada alternativa, lo que permite seleccionar una de ellas como la más adecuada. Bien, vamos a plantear un ejercicio muy sencillo. Nuestro proyecto sería decidir el emplazamiento adecuado para una nueva estación meteorológica en nuestra zona de estudio. Nos planteamos este objetivo porque disponer de información climática de calidad es crucial para el seguimiento del cambio climático. Y cuando descargamos el mapa de estaciones meteorológicas de Bolivia y la IDG Bolivia, vimos que en nuestra zona de estudio no hay información meteorológica, no hay estaciones meteorológicas, al menos en los mapas disponibles en la IDE. Entonces este sería el objetivo. Los criterios que vamos a establecer son criterios muy sencillos, pues se trata de un ejercicio introductorio y serían los siguientes. Limitantes. La estación ha de localizarse entre los 800 y los 1500 metros de altitud, ya que según el mapa de estaciones meteorológicas disponibles, las estaciones más cercanas a nuestra zona de estudio están a 1998 metros una y las otras dos están a 373 y 418 metros sobre el nivel del mar, por lo que el intervalo que hemos establecido entre 800 y 1500 es un intervalo de altitud para el que no disponemos de información al menos relativamente cerca. El segundo limitante que vamos a establecer es que esté a más de 2 kilómetros de un camino o de una carretera, para que el tráfico no pueda producir interferencias en los datos de los niveles de contaminación. El tercer criterio sería el uso del suelo, que no sea ni agropecuario, ni ganadería extensiva, ni agrosilvopastoril.
Y el último criterio sería que la pendiente sea inferior al 20%. De hecho, se requiere que la pendiente sea lo menor posible para la correcta medida de la variable. Pero vamos a establecer el límite del 20%. Respecto a los factores, el primero podría ser la distancia a las estaciones meteorológicas existentes. Cuanto mayor sea la distancia, mejor. Es preferible que las estaciones se instalen lejos de áreas donde ya existan otras estaciones meteorológicas. El segundo factor que vamos a considerar va a ser el índice, el factor LSF, que era el índice del potencial topográfico para el transporte de sedimentos. Cuanto más bajo sea el valor del LSF, mayor puntuación va a tener ese factor. Así nos aseguraremos una zona lo más estable posible. Y el tercer factor será la distancia a carretera. Una vez superados los 2 kilómetros donde no puede instalarse la estación meteorológica, los 2 kilómetros cercanos a la carretera, pues cuanto más cerca, mejor para facilitar el acceso necesario para descarga de datos, etc. Primero vamos a preparar los limitantes, de tal forma que para cada uno de ellos asignaremos el valor 0 donde esté limitada la actividad y el valor 1 donde esté permitida. Empezaremos, por ejemplo, por la altitud. Bien. Según nuestro proyecto, la estación meteorológica ha de estar localizada entre los 800 y 1500 metros de altitud. Entonces, lo que vamos a hacer es reclasificar el modelo digital de elevaciones y asignar el valor 0 a todos los píxeles que tengan altitud por debajo de los 800 metros y por encima de los 1500. Y el valor 1 a todos los píxeles con una altitud entre 800 y 1500 metros. Bien, para ello vamos a utilizar dentro de ArcToolbox, Spatial Analysis Tools, Reclass, la orden Reclassify, que ya la conocemos muy bien. Introducimos el modelo digital de elevaciones. En realidad necesitamos establecer solamente 3 clases. ¿De acuerdo? Entonces, la primera clase es la que va desde 800 hasta 1500. Bien, hemos dicho que esta, en esas altitudes, en ese rango de altitudes, es donde está permitida la instalación de la estación meteorológica, por lo tanto le vamos a asignar el valor 1 y en el resto, por debajo de los 800 metros, es decir, entre 0 y 800 metros, no lo está, por lo que asignaremos el valor 0 y por encima de los 1500 metros tampoco estaría permitida la instalación de la estación, por lo que asignaremos el valor de 0 hasta, desde 1500, pues en este caso hasta 2470 metros, que como vemos es el valor mayor de altitud en nuestra zona. Y ahora damos un nombre de salida a nuestro mapa y le vamos a llamar limitante elevación. Vale, el nombre del raster es demasiado largo, entonces en lugar de poner limitante, vamos a poner limitan, a ver si me deja así. Sí, limitan L. Ese sería el resultado. Entonces vemos que hemos asignado el valor 0 a todas estas zonas que están en azul, lo que está por encima de los 1500 metros y por debajo de los 800, y en todos estos píxeles que están en color verde cumplen la condición de elevación entre 800 y 1500 metros, que es donde podría instalarse la estación meteorológica. Ahora vamos a preparar la distancia a las carreteras, el segundo limitante. Aquí tenemos el mapa de distancia a carreteras y entonces lo que vamos a hacer es reclasificarlo asignando el valor 0 a aquellos píxeles que tengan una distancia menor de 2000 metros al camino más cercano y asignaremos un valor 1 cuando esta distancia a los caminos sea mayor. De nuevo nos vamos a usar la orden dentro de Reclassify. Introducimos esta capa y necesitamos solamente 2 clases. Vale, entonces desde 0 hasta 2000 metros
asignaremos el valor de 0 porque no puede estar a menos de 2000 metros de la carretera, la estación. Y a partir de 2000 metros hasta el máximo, que es este valor que tenemos aquí, pues asignamos el valor 1. Asignamos el nombre limitan carry al resultado y este sería el resultado. Todos estos píxeles que tienen un color verde serían aquellas áreas donde no se puede instalar la estación meteorológica porque están a menos de 2 kilómetros de los caminos. Aquí vemos los caminos en formato vectorial. Vemos cómo coinciden con toda esa zona. Mientras que en los píxeles que tienen el color rosa, la distancia es mayor de 2 kilómetros y por tanto se podría instalar la estación meteorológica. Bien, ahora vamos a reclasificar el mapa de usos, asignando a los usos no permitidos el valor de 0 y a los permitidos el valor de 1. Aquí tenemos la imagen, el raster con los usos. Y los usos son una serie de códigos numéricos que, que nos aparecen después de rasterizar el mapa vectorial de usos. Si miramos este mapa vectorial y consultamos la tabla de atributos, vemos que los usos agropecuarios de ganaderos y agrosilvopastoriles corresponden a los códigos del 9 al 40 incluido. Entonces vamos a reclasificar el mapa de usos de tal manera que vamos a asignar a todos los valores desde 9 hasta 40, le vamos a asignar el valor 0 y a los que van desde 41 hasta 46 desde 41 hasta 46 el valor 1 y desde 9 hasta 40 el valor 0. Y como nombre de salida le llamamos limitan uso. Bien, y aquí tenemos el resultado. Vemos que los usos permitidos corresponden a toda esta zona en lila. Y por último vamos a reclasificar el mapa de pendientes de tal manera que el mapa de pendientes en porcentaje, asignando el valor de 1 a todas las pendientes que estén por debajo del 20% y el valor de 0 a todas las pendientes superiores al 20%. Entonces añadimos la pendiente en porcentaje. Vamos a usar solamente dos categorías, dos clases. Y bien, pues todas las pendientes desde 0 hasta el 20% tienen el valor 1 y desde el 20 hasta el máximo de pendiente tienen el valor 0. Y como nombre de salida le vamos a llamar a esta capa limitan pen, o mejor slot de pendiente. Y este sería el resultado.
Ahora, para terminar de preparar los limitantes, lo que vamos a hacer es combinar todos los limitantes. Tenemos 4 capas en las que, donde la actividad, la estación meteorológica puede instalarse, tienen el valor 1 y el valor 0 donde no puede. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar las 4 capas y así en todos aquellos píxeles que en las 4 capas tengan el valor 1 y por lo tanto cumplan los 4 limitantes, se va a poder instalar la estación, mientras que en aquellas capas, en aquellas localizaciones en las que en alguna de las capas el píxel en esa localización tenga el valor 0, pues no se cumple ese limitante y por lo tanto, como resultado del producto de las 4 capas, no se va a poder llevar a cabo la instalación de la actividad. O sea, al operar con las 4 capas, al combinar las 4 capas a través de una multiplicación, el resultado va a ser 1 solo cuando en las 4 capas el píxel tenga el valor 1, es decir, cuando se cumplan los 4 limitantes. Cuando se puede llevar a cabo la actuación en las 4 capas, mientras que en el momento en que en alguna de las capas en esa localización aparezca el valor 0, pues el resultado del producto va a ser 0 y por lo tanto se aparecerá como zona no apta para llevar a cabo la actividad. Para hacer este cálculo utilizamos el álgebra de mapas dentro de Spatial Analyst, la calculadora de raster y multiplicamos pues el primero por las carreteras, la pendiente, carreteras, uso y por último la pendiente. Y el resultado sería limitantes Bien, y este es el resultado de combinar todos los limitantes. Por lo tanto, en todas aquellas celdas que tienen el color azul no se va a poder llevar a cabo la instalación de la estación meteorológica por restricciones de los limitantes establecidos en nuestro proyecto. Solamente se podrá realizar en las que tienen el color verde. Y lo que vamos a hacer es ahora aplicar los factores y estos factores son los que van a decidir cuáles de estas zonas en verde son las más idóneas. Bien, pues ahora vamos a normalizar los factores. Tenemos 3 factores, recordemos que eran la distancia a las estaciones meteorológicas, el factor LSF y la distancia a las carreteras. Para normalizar estos factores, lo que vamos a hacer es puntuarlos entre 1 y 10, de tal manera que cuando el factor, en aquellas localizaciones en las que el factor sea más idóneo, adquirirá una puntuación de 10 y valores próximos a 1 en las localizaciones menos idóneas. Los 3 factores los vamos a normalizar en esa escala utilizando la orden reclassify, o reclasificándolos también, con la orden reclassify. Entonces vamos a comenzar por el factor distancia a las estaciones meteorológicas, que será más idóneo cuanto mayor sea la distancia a las estaciones. Este es el mapa de distancia a las otras estaciones meteorológicas ya existentes en Bolivia. Entonces, lo que vamos a hacer es reclasificarlo. Establecemos 10 clases. Vamos a establecer 10 clases. Las clases de ruptura que nos da por defecto. Y vemos que para la distancia más pequeña tiene puntuaciones más bajas y las puntuaciones más altas se asignan a las distancias más grandes. O sea, cuanto más lejos de las estaciones ya existentes cuanto más lejos están los píxeles de la zona de las estaciones meteorológicas ya existentes, mayor valor le estamos asignando a través de esta reclasificación. ¿De acuerdo? Entonces dejamos así la reclasificación y como nombre de salida le vamos a llamar factor dist
car. Bueno, el nombre de nuevo es demasiado largo. Vale. Fact this car. Le damos a OK. Bien, este es el resultado. Entonces, si nos fijamos en la distancia de las estaciones meteorológicas, las zonas más distantes serán estas de aquí, que están en estos tonos de azul, y ahora con la nueva clasificación, estas zonas son precisamente las mejor puntuadas. Vamos a hacer de nuevo también la normalización para la distancia a las carreteras. La distancia a las carreteras ya hemos establecido como limitante que tiene que estar a más de 2 kilómetros, pero a partir de esos 2 kilómetros, cuanto más cerca, superados esos 2 kilómetros, cuanto más cerca esté la carretera, mejor. Entonces, de nuevo reclasificamos el mapa de distancia a los caminos, que es este mapa que tenemos aquí, y establecemos 10 clases. Bien, las 10 clases que nos salen por defecto. Y ahora, cuanto más cerca nos interesa, cuanto más cerca le asignaremos una puntuación mayor, porque ya hemos omitido los 2 kilómetros a través del limitante. Entonces, aquí está puntuado justo al contrario con la clasificación que hemos hecho. Por lo tanto, le vamos a dar a que nos invierta los valores y encontramos que a la distancia, los píxeles que están más cerca de las carreteras estarán mejor puntuados. Bueno, aquí hay un asunto que podríamos resolver, que es que aquí, claro, esta primera categoría, el valor 10 se lo va a dar a todas aquellas píxeles que están a 1372 metros de un camino. Y en realidad esa zona ya está limitada y no, por lo tanto no se va a asignar una puntuación de 10 a ninguno. Si queréis aquí podemos poner, por ejemplo, a 2500, entre 0 y 2500 o incluso entre 0 y 3000, ¿de acuerdo? A 3 kilómetros. Y este de aquí, pues podemos ponerle, modificarlo también ligeramente y ponerle entre 3000, copiamos este valor, le pegamos aquí entre 3000 y por ejemplo 4000 y este de aquí entre 4000 y ya lo dejamos el resto por defecto, como nos aparece, lo dejamos por defecto. Entonces, de esta forma, pues justo las zonas que están a 1 kilómetro después de ese buffer de las carreteras de 2 kilómetros que hemos establecido serían las que estarían mejor puntuadas. Como nombre de salida le vamos a asignar factor dist cam, distancia a los caminos. Antes me he confundido, en el paso anterior me he confundido en el nombre y le había puesto distancia a las carreteras cuando en realidad era a la estación, así que le voy a cambiar el nombre, voy a aprovechar para cambiarle el nombre a la capa anterior justo que hemos creado, al otro factor. Bien, entonces el resultado vamos a eliminar de aquí. El resultado sería este. Bueno, pues estas serían las zonas mejores puntuadas y así va descendiendo la puntuación. Y ya por último tenemos que normalizar la puntuación del factor LSF. El factor LSF, cuanto más bajo sea,
Cuanto menor sea su valor, nos aseguramos que la zona es lo más estable posible. Entonces, aquí tenemos la imagen del factor LSF y podemos comprobar que en realidad los valores muy elevados, que tienen aquí la tonalidad azul, corresponden solo a unos pocos píxeles de los cauces, donde llegan especialmente a aquellos píxeles de los cauces donde el área de contribución es muy grande, especialmente cuando estos cauces son cauces empinados. Entonces, en realidad, la mayoría del territorio no tiene esos valores tan altos de LSF, por lo que a partir de vamos a darle una puntuación muy baja a todos los valores de LSF que tienen valor por encima de 100 y para los valores que están por debajo de 100 haremos esa gradación de puntuación entre 1 y 9, ¿de acuerdo? Entonces, para ello nos vamos a ir a la orden reclasificar y introducimos la imagen LSF. Bien, primero le vamos a decir que necesitamos 10 clases y, como hemos dicho anteriormente, cuanto más grande es el valor del LSF, nos interesa una puntuación menor. Por lo tanto, las puntuaciones más altas van a corresponder a los valores más bajos del LSF. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que de 0 a 5 le vamos a dar una puntuación de 10 y luego ya de 5, perdón, de 5 a 10 le vamos a dar una puntuación de 9. Vale, está. Vamos a dar una puntuación de 1 a todo lo que sea mayor de... a todo lo que sea mayor de 100, desde 100 hasta 6000, ¿de acuerdo? Porque 5300 es el máximo. Entonces, continuamos. Desde 5 hasta 10 le vamos a dar una puntuación de 9 y luego de 10 a 20 de 20 a 30 de 30 a 40 y así sucesivamente. Bien, este sería, por lo tanto, la clasificación que hemos establecido. Por lo tanto, los valores muy bajos de LSF tienen valores muy altos, puntuaciones altas en la nueva clasificación, y ya los valores por encima de 100 tienen puntuaciones, la puntuación más baja. Como nombre de salida a esta capa le vamos a dar sería fact LSF. Bien, y ese sería el resultado y vemos cómo las zonas con valores más altos, que son estas zonas más llanas, adquieren puntuaciones más elevadas. Bueno, pues ahora vamos a combinar estos factores. Para combinar estos factores vamos a utilizar la herramienta Weighted Overlay, que está aquí dentro de Spatial Analysis Tools, Overlay y Weighted Overlay. Esta es una superposición ponderada. Con esta herramienta le vamos a asignar un peso relativo a cada uno de los factores y va a tener en cuenta este peso a la hora de combinarlos. Van a combinar todos los factores y va a tener en cuenta esos pesos mediante una sumatoria lineal ponderada. Y esto nos va a permitir encontrar el sitio, la mejor ubicación, porque van a estar puntuadas las zonas más idóneas
teniendo en cuenta los 3 factores implicados y los pesos, la importancia que le vamos a dar a cada uno de esos factores. Bien, entonces introducimos el factor LSF y este factor, desde mi punto de vista, es importante porque nos asegura que sea una zona estable y le vamos a asignar por lo tanto un peso del 40%. Añadimos el siguiente factor, que sería la distancia a los caminos, y a este factor le vamos a asignar un peso del 30%. Y por último, la distancia a las estaciones meteorológicas ya existentes y le vamos a asignar el 30% restante. Tener en cuenta que todos los factores, la suma de todos los pesos tiene que ser 100. Y luego podemos modificar, si nos parece oportuno, la escala de evaluación. Aquí pues la idoneidad la va a puntuar desde 1 hasta 9, siendo 9 el valor más idóneo y 1 el menos idóneo. Como resultado, le vamos a llamar a esta capa factores. Este es el resultado de la combinación ponderada de los factores. Los valores más idóneos para la instalación de la estación meteorológica en base a los factores que hemos definido serían todas las zonas en los tonos de verde, sobre todo en los verdes más oscuros que tendrían valor de 9 y los menos idóneos las zonas en marrón. Sin embargo, hay que tener en cuenta los limitantes que calculamos al inicio de este ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar esta capa por la capa de los limitantes. Como los limitantes, la capa de limitantes en las zonas donde está restringida la instalación de la estación meteorológica tienen un valor 0, al multiplicar ambas capas se nos van a anular todos esos píxeles y obtendremos como capa resultante las puntuaciones, pero solamente en aquellos píxeles en los que estaría permitida la instalación, no estaría limitada la instalación de la estación meteorológica. Para ello utilizamos la orden, la calculadora de imágenes y multiplicamos la capa factores por la capa limitantes y como resultado obtenemos resultado del análisis de decisión multicriterio. Vale. Y este sería el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es quedarnos de todos estos píxeles puntuados, en los que ya sí se puede llevar a cabo la actuación, vamos a quedarnos con los que tienen mayor puntuación. Entonces, vamos a aplicar una orden, se podría hacer con una reclasificación, pero vamos a aplicar una nueva orden para de paso aprender otra, que sería la orden condicional dentro de Spatial Analysis Tool, conditional y con. Entonces aquí introducimos el raster, el resultado y la expresión sería, la podemos copiar de aquí, que el valor de las celdas, hay que ponerlo con doble comilla, el valor de las celdas sea mayor, por ejemplo, de 5. Entonces, a partir de todas aquellas celdas que tienen una idoneidad a partir de 6, le vamos a decir que le asigne un valor de 1, el valor true sería 1 y para el resto, el que no cumple en esa condición, le decimos que nos asigne un valor de 0. Y este sería el resultado del análisis de decisión multicriterio óptimo. De acuerdo. Y este sería el resultado. Ahora vamos a vectorizar esta capa para convertir
estas zonas que hemos obtenido en vectores y poder superponerlas en el Google Earth y ver un poco cuál sería la zona más interesante. Y además también a estos vectores le podemos calcular el área para asegurarnos de que, bueno, de que el polígono es lo suficientemente grande para llevar a cabo nuestra actividad, la instalación de nuestra estación. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, de nuevo con el Analysis Toolbox, nos vamos a Conversion Tools, from Raster to Polígono. Y aquí le indicamos resultado del análisis de decisión multicriterio poli. Vale. Este sería el resultado. En muchos casos son polígonos realmente pequeños. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el área para encontrar de esta forma los polígonos más grandes y ver si estos polígonos nos interesan o no. Bien, pues lo que vamos a hacer es, ya sabemos, calcular el área de los polígonos. Abrimos la tabla de atributos, creamos una nueva tabla, un nuevo campo que vamos a llamar área y calculamos, decimos que nos calcula geometría, calculamos el área. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ordenarlos de forma de mayor a menor área y vamos, por ejemplo, a identificar estos polígonos que son los de mayor tamaño, tienen 17, 11 hectáreas, que sería espacio suficiente, sería una extensión suficiente. Incluso podemos quedarnos con estos de aquí hasta 5 hectáreas. Estos tienen extensión suficiente para llevar a cabo la instalación de nuestra estación meteorológica. Lo que vamos a hacer es exportarlos a una nueva capa, estos polígonos más grandes, y el resto los dejamos porque son demasiado pequeños y le vamos a llamar estación potencial. De acuerdo. Y ahora esta capa, estos polígonos, ya sí que estos polígonos los vamos a convertir a un formato que luego nosotros podamos cargar en Google Earth. Lo vamos a convertir a KML. Entonces le decimos aquí dentro de Conversion Tools, to KML, Layer to KML. La capa sería la estación potencial. Como nombre de salida le llamamos estación. Y bueno, el resto lo dejamos por defecto. Y este archivo KML, una vez que está generado, que ya lo está, lo podemos cargar en Google Earth. Hemos abierto el Google Earth, he eliminado una capa que tenía cargada y voy a cargar esta estación
ese archivo que acabo de crear. Vale, para verlo mejor está aquí, pero para verlo mejor voy a cambiar un poco el formato. Vale. Le podemos decir que el color de las líneas sea en rojo, que para las áreas también le dé un color en rojo y solamente use el contorno. Vale, si son líneas. Vale, entonces ahora podemos hacer aquí un zoom en esta zona y vemos que es una zona boscosa. Vemos unos polígonos de una zona bastante llana. Aquí, por ejemplo, se ha evitado esta zona que tiene una depresión y entonces los polígonos no aparecen en toda esta zona llana, que podría ser un lugar apropiado, alguna de estas áreas para situar nuestra estación meteorológica. Y con esto, esta zona también, fijaros, aquí tenemos más perspectiva. Aquí tenemos también una zona que la da como buena. Fijaros cómo evita este pequeño valle que hay aquí, con lo que el resultado es bastante interesante. Aquí también tenemos otra zona bastante llana porque vemos que, bueno, que aparecen donde, pese a que los criterios eran bastante sencillos, pues parece que la selección no es apropiada, podría ser apropiada.